A veces un nombre parece encapsular un destino. No sé, no como una simple etiqueta, sino como una descripción precisa de la esencia de una persona. Hoy tenemos una historia que lo demuestra a la perfección. La de Valia Zipfel Carrera, una comunicadora guatemalteca cuya vida y trabajo en Los Ángeles nos muestran que su nombre, Valia, es un reflejo exacto de su inmensa valía. Vamos a sumergirnos en una historia de fortaleza, de generosidad y, sobre todo, de una transformación muy profunda. Toda la información para este análisis, por cierto, proviene de un artículo extraordinario de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com. Que es una publicación dedicada justo a eso, ¿no? A iluminar las contribuciones, que a menudo son invisibles, de los migrantes hispanos en Estados Unidos. Y es clave entender que no estamos frente a una historia de éxito convencional, de estas que siguen un guión predecible. Esto es un viaje de reinvención. La experiencia de Valia es un caso de estudio fascinante sobre cómo el proceso migratorio, que para muchos es una fractura, puede convertirse en el catalizador que transforma una vocación en una misión de vida. Me gusta esa idea. Si te parece, podríamos explorarlo en 3 momentos clave. El origen de su pasión, luego el punto de quiebre que fue su llegada a Estados Unidos, y finalmente, cómo construye una nueva voz para inspirar a otros. Me parece una hoja de ruta excelente. Empezar por el origen nos da todo el contexto, ¿no? Para entender la verdadera magnitud de lo que vino después. A ver, transportémonos a su infancia en Chiquimula, Guatemala. Hay una escena que parece casi cinematográfica que lo define todo. Su abuelo, que era comentarista deportivo, la lleva por primera vez a una cabina de radio. Tratemos de imaginar ese momento. Desde los ojos de una niña, no es solo un lugar de trabajo. Es como un santuario de la voz. Las luces de los equipos, todos esos botones y, sobre todo, el misterio de cómo las voces se transformaban frente a un micrófono para llegar a miles de personas. Claro. Su reacción, al estar ahí, fue visceral. Una certeza infantil que lo cambió todo. Sus palabras fueron muy simples. Yo dije, yo quiero hacer eso. A partir de ahí se dedicó a explorar lo que el artículo llama su esencia comunicadora. Y lo hizo por todos lados. Danza, teatro, poesía, oratoria, la banda escolar, cualquier plataforma le servía para expresarse. O sea, no eran simples pasatiempos. Para nada. Eran los cimientos de la comunicadora en la que se iba a convertir. Exacto. Eventualmente, formalizó esa vocación estudiando ciencias de la comunicación y diseño, y construyó una carrera muy sólida en los medios de Guatemala. Es que su pasión no nació de una decisión profesional, sino de un descubrimiento temprano, una vocación innata. Su carrera en Guatemala fue la primera manifestación de ese llamado. Precisamente. Tenía una carrera, una identidad, un camino ya trazado. Pero, ¿qué pasa cuando se arranca de raíz todo lo que sostiene esa identidad? Ahí es donde su historia da un giro de 180 grados. En 2015 llega a Estados Unidos, y el artículo subraya un detalle crucial. No llegó persiguiendo el clásico sueño americano. Su plan era temporal, una pausa, no un reinicio. La descripción de su llegada es increíblemente gráfica. Nos dice todo sobre su estado mental en ese momento. Viajó, y la cito textualmente, con una maleta con 3 jeans, 6 camisas y para lo que me alcance. Uf, qué fuerte. No hay épica en esa imagen. Hay pragmatismo, hay incertidumbre y una vulnerabilidad tremenda. Y esa supervivencia la lleva a una vida completamente dual en Los Ángeles. Por un lado, la realidad cruda, trabajos de cuidado infantil, de limpieza, lo que fuera necesario. Pero en paralelo, su esencia comunicadora se negaba a desaparecer. Buscó y encontró una comunidad creativa a través de la organización Women in Film. Y aquí viene lo interesante. Empezó a usar su tiempo libre para sumergirse en conferencias sobre coaching, neurociencia e inteligencia emocional. Este es el verdadero punto de inflexión. Totalmente. La migración a menudo impone una pausa que puede llevar a la reinvención. Lo fascinante en el caso de Valia es que ella utilizó este momento no solo para adaptarse, sino para alinear su pasión con un propósito nuevo. Es como si la comunicación desala de ser su profesión para convertirse en su herramienta de autodescubrimiento. Y en medio de esa búsqueda llegó su segunda gran epifanía, tan potente como la de la cabina de radio. Al escuchar sobre estos temas, su reacción fue inmediata. Dijo, estos temas hacían tanto sentido que dije, yo quiero esto. Exacto.
Ya no era solo querer hacer radio, No. era querer entender y comunicar los mecanismos del alma humana. Su decisión de certificarse como coach fue el paso definitivo. Por eso lo describe con tanta emoción. Dice que fue una de las cosas más hermosas que me han pasado. No habla de un logro profesional, sino de una alineación profunda, espiritual. Y a partir de ahí, su voz adquiere una potencia extraordinaria. Se convierte en una filósofa de la vida cotidiana. El artículo recopila algunas de sus frases que son verdaderos mantras. Sobre la libertad personal, por ejemplo, afirma: que tus miedos nunca te limiten y que tus creencias no te controlen. Que siempre seas libre para vivir. Y aquí la clave es la autenticidad. No habla desde la teoría, sino desde su propia experiencia de sanación y de perdón. El artículo menciona que ella encuentra la belleza de la vida en todos lados, y esa es una afirmación que solo puede venir de alguien que ha hecho las paces con su historia. Totalmente de acuerdo. Y esa filosofía se refleja en otras de sus ideas. Tiene una metáfora preciosa sobre los sueños. Dice: los sueños son como una bola de cristal. Solo vos podés cuidarlos, porque si caen, se quiebran. Le pone un sentido de responsabilidad personal. Y sobre el fracaso es muy pragmática. A veces ganás, a veces perdés, pero siempre aprendés. Reduce la derrota a una lección, y nada más. Exacto. Pero la frase que creo que lo sintetiza todo, la que eleva su trabajo de una profesión a una misión, es su interpretación de su propósito de vida. Ella dice: Dios nos puso aquí para brillar, pero no para que nos miren a nosotros, sino para iluminar a los demás. ¡Qué potente! Esto redefine el éxito. El objetivo no es la autoglorificación, el objetivo es convertir tu propia luz en un faro para otros. Y eso explica por qué su concepto de que la comunicación que no inspira es comunicación vacía define todo lo que hace. Exacto. Y esa comunicación desde el alma se materializa y evoluciona a través de sus libros. Aquí podemos trazar el mapa de su viaje. Todo arranca en 2020, en plena pandemia, con Comunica desde tu interior. Es un manual muy práctico que nace de una necesidad colectiva. Es una respuesta directa a un problema del momento. Pero luego su enfoque se vuelve mucho más introspectivo. Con La grandeza de tu ser nos invita a mirar hacia adentro. Y después da un paso aún más valiente con Atrévete a ser valiosa. Que es un manifiesto en contra de esa presión por la perfección, ¿verdad? Justo. Y en ese libro hay una cita que es un verdadero grito de independencia. Dice: no quiero vivir para agradar a los demás. Juré no volver a hacerlo. Es un rompimiento radical. Sí. Es el momento en que su valía deja de depender de la aprobación de otros. Si conectamos las piezas, lo que vemos en su obra es un viaje fascinante que va del yo hacia el nosotras. Me encanta esa forma de verlo. Empieza con herramientas para la comunicación individual, profundiza en el autodescubrimiento y culmina amplificando las voces de otras mujeres. Totalmente. Y ese viaje continúa con un giro artístico en su poemario Para la otra luna. Ahí usa la poesía y autorretratos para explorar su sombra y su luz. Hay un verso que captura esa intensidad. Soy un corazón que brilla, un alma intensa que siente. Pero el clímax de este viaje hacia lo colectivo es sin duda su proyecto más reciente, Retratos de Libertad. Y este libro es la culminación de todo su proceso. Lo coescribe con la chef Mirna Jiménez, y ya no se trata de su historia, sino de un mosaico de historias. Exacto. Recopila las experiencias de 21 mujeres latinas. Ella se convierte en el canal para que otras voces sean escuchadas. Y el artículo describe lo intenso que fue ese proceso para ella. Cuenta que hubo historias que me hicieron llorar. Claro. Como coach, tenía que contenerme y contenerlas. Esto nos muestra que su rol ya no es el de la comunicadora tradicional, sino el de la testigo que acompaña. Exactamente. Retratos de Libertad es la materialización de su lema de iluminar a los demás. Usa su plataforma para encender los reflectores sobre las historias de resiliencia de otras mujeres. Está creando una comunidad a través de la narrativa. Entonces, si recapitulamos, lo que hemos visto es un viaje increíble. Desde esa niña fascinada por una cabina de radio en Chiquimula, Pasando por esa pausa forzada y transformadora de la migración en Los Ángeles, hasta convertirse en una voz indispensable de empoderamiento para la comunidad latina. Cerramos el círculo con la idea del principio. Su vida, su obra, su mensaje son la prueba de su inmensa valía.
Y creo que esta historia nos deja con una reflexión final, una pregunta que resuena más allá de su biografía. La trayectoria de Valia nos invita a pensar, ¿de qué manera la comunicación que compartimos cada día, sea grande o pequeña, puede servir no solo para expresarnos, sino para, genuinamente, iluminar el camino de alguien más? Una pregunta perfecta para cerrar. Gracias por acompañarnos. Retomando la combinación de significados, hemos visto por qué el aporte de Valia Zipfel Carrera es de tanta valía. Y la hemos conocido a través de la revista de soymigrante.com, donde se reconocen las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero la misión va más allá de contar historias. A través de Mercado, el espacio de productos hechos a mano en soymigrante.com, se empodera a artesanos en Guatemala. Con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y además contribuyen a reducir la migración forzada. Es posible apoyar esta misión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima gran historia.